sacar esta actividad. Muy bien. Gracias a Dios, mis hermanos, estamos ya avanzando en este estudio acerca del tema de escatología, especialmente en 4 eventos, aunque como le he dicho, pues obviamente el tema de los del fin de los tiempos, es un tema muy amplio. Realmente hay muchos subtemas que no da tiempo en pocos días de poderlos abordar, pero no es una excusa para no tocar ciertos temas principales, ¿verdad? Para que tengamos de repente un acercamiento más amable, menos complicado a veces, ¿verdad? Porque da un poquito de repente a algunas personas les da un poquito de temor el acercamiento a temas hacia el futuro. Y qué bueno, mis hermanos, qué bueno que estemos aprendiendo. Y pues aquí estamos junto conmigo aprendiendo, hermanos. Tal vez soy el que dirige este tiempo, pero igual estoy aprendiendo como ustedes. Y qué bueno, mis hermanos, que hay deseo de hacerlo. Retomemos pues nuestro tema. Hace 8 días hablábamos un poquito de la tribulación. Hoy voy a agarrar un poquito de tiempo para hablar algunos detalles de este evento y luego hablaremos de la gloriosa boda del Cordero, las bodas del Cordero, literalmente, que es un evento maravilloso también. El arrebatamiento, entonces, mis hermanos, para entrar ya en materia del tema, dará fin al trato de Dios con su iglesia. Esto es algo inminente, no lo podemos negar ni lo podemos detener, ¿verdad? Realmente el arrebatamiento sería el parteaguas, ¿verdad? El antes o el tiempo de la iglesia hacia después, ya es el tiempo de un trato especial que esta noche lo vamos a hablar con detalle también, qué es lo que Dios hará en tema de los eventos que ocurrirán ahí. Sí, a pesar de esta realidad que es advertida por el mismo Jesucristo desde allá, la historia narrada por los evangelios, Lucas lo dice, Mateo lo dice, es especial pues este mensaje de esperanza para la iglesia también. Obviamente aquí tenemos que entender por iglesia a todo aquel que ha reconocido como Señor y Salvador a Jesucristo. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque con tristeza, pero con mucha seguridad, sabemos que en la iglesia habrá mucha gente que realmente no han sido convertidos al Señor, mas han creído en Él de repente, pero la condición dictada por Juan, por ejemplo, en Juan 1:12, es creer y recibir al Señor. Y la evidencia de recibir al Señor, pues, mis hermanos, y de creer en Él, es el cambio, la transformación, la conversión de nuestra vida. Y esta evidencia, pues es muy importante, mis hermanos, para que yo mismo evalúe mi autenticidad como creyente. Y si no realmente lo soy, pues nada más adquirí una costumbre, supe nada más cómo hablar, cómo comportarme, pero no ha habido una convicción del corazón. Tristemente, la Biblia no avala ese evento del rapto, la tribulación, para aquellos que no han creído en su corazón auténticamente. Y eso es un buen recordatorio y cabe meterlo acá para que tengamos esa estima, mis amados hermanos, en cuanto a este evento que viene en el futuro. Hay un pasaje interesante en Romanos. Mire, si usted quiere leer con claridad lo que compete a Israel, por ejemplo, en el tiempo de la tribulación, es Romanos, y puede leer desde el capítulo 9 al 11. Usted vaya leyéndolo despacio en su casa, no nos da tiempo aquí leer tantos capítulos, pero es bueno ver ahí cómo Pablo toma el tema del trato de nuevo con Israel. Pero este versículo es interesante porque vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para entender qué es lo que pasa en el plano de la humanidad cuando la iglesia ya no esté. Cuando empiece el periodo de la última semana, Daniel, ¿se acuerda que hablamos hace 8 días de eso? La última semana de Daniel, que tiene que ver con esos 7 años de tribulación, una mitad que se le llama la tribulación y una segunda mitad que se llama la gran tribulación. ¿Qué pasa aquí en el plano humano? Bueno, dice la Biblia, ha acontecido a Israel, dice ahí, permítame, voy a quitar la pantalla que no me deja leer por la camarita aquí. Ha acontecido a Israel el endurecimiento en partes. Está hablando aquí Pablo acerca de la realidad de Israel. Israel tiene un corazón duro. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice él. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo entendemos este pasaje? Bueno, la primera parte en donde dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que Israel se ha endurecido, pues es una verdad, de verdades. Israel, le decía hace 8 días, tristemente
es una nación que no reconoce la venida del Mesías y están a la expectativa de su primera venida todavía. Por eso es que Israel no valida el Nuevo Testamento, por ejemplo, no reconoce a Jesucristo como el Mesías enviado. Sí lo tiene como un buen profeta, como una persona pues digna de imitar, un buen ejemplo, pero no lo reconoce como el Mesías. Y esto es lo triste de la historia de Israel. Alguien preguntó el viernes pasado acerca del sionismo, ¿verdad? Y creo que por ahí va la idea también. Sí, es cierto, el pueblo, la nación de Dios, Israel como tal, nadie le quita ese honor y ese privilegio. Pero hoy tiene la esperanza Israel de acudir a la gracia. ¿De qué forma? ¿Por ser parte de Israel? ¿Por ser parte de la etnia? ¿Por nacer en ese lugar? No, es por Cristo. Y ahorita vamos a entender con detalle lo que le hablo en estas palabras. Dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, este pedacito de línea que se encuentra aquí en este pasaje nos describe muy bien el cese de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está tomada, pues el concepto de la iglesia está tomado hacia los gentiles. Y cuando se haya terminado el trato con los gentiles, o la dispensación de la iglesia o de la gracia, dicen algunos, pues entonces ahí empieza un nuevo conteo. A partir de la salida de la iglesia, del plano de la humanidad, de la realidad actual, pues entonces empieza una vivencia hacia Israel. Lo interesante es que Pablo advierte aquí, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, haya entrado, dice ahí, ¿verdad? Haya entrado. Tiene que leer el contexto anterior para entender qué es ese entrado. Pablo viene hablando, por decirle una general, de cómo Israel fue el trato primario que Dios tuvo, pero a pesar, mejor dicho, por la razón de no creer, Dios entonces trata con la etnia gentil, con todas las naciones gentiles, y hace un milagro, dice ahí Pablo en mis palabras, ¿verdad? En cuanto toma ahí la figura del olivo y el injerto, ¿verdad? El olivo natural, que es Israel, y el olivo, no, la rama no natural, que es injertada milagrosamente al olivo, que es el pueblo gentil. Pero al final es toda una planta, ¿verdad? Todo un olivo, sea el injertado, sea el natural, dice Pablo ahí en el contexto anterior, es lo mismo. Ahora, lleves ese concepto que nos va a servir. Pero el tema que aquí nos interesa ver, creo que vale la pena resaltar, es cuando dice ahí, y luego todo Israel será salvo. Este detalle es importante, hermanos. Todo Israel será salvo. Si usted está leyendo ahí conmigo en Romanos, yo tengo aquí separados con un montón de lapiceros y todo para que sea más fácil. Entenderlo a primera lectura, este verso podía complicar el plan de salvación. ¿En qué sentido? No por lo que Dios hace, sino por lo que nosotros entendemos. Pablo no está hablando aquí de una salvación general de la nación de Israel. Estamos hablando, se recuerda, cuando la iglesia ya no esté. No, la iglesia ya no está presente. Ya inicia el evento de la tribulación. Esos 7 años están caminando. Y allí es donde se va a dar estas palabras que Pablo dice. Vamos a ver, yo me perdí aquí. Y luego todo Israel será salvo. Ahora, la traducción de Reina Valera es una traducción que nos confunde con el respeto a la traducción. Porque dice ahí, y todo Israel, y luego todo Israel será salvo, haciendo ver como que la salvación de Israel viene después del proceso de que la iglesia desaparece. Pero no es así. Una de las versiones más saludables que existe para entender la Biblia un poquito más con exactitud es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, su traducción, por lo menos en el Nuevo Testamento, es mucho más fiel al idioma griego que cualquier otra Biblia. Es una recomendación, ¿verdad, hermanos? Usted dirá cuál versión va a usar. Pero la versión de las Américas tiene esta traducción y la traducción del griego original sería más bien así. Después de que ha entrado la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo. O de esa manera, todo Israel será salvo. Entonces cambia el sentido del mensaje, porque no está dando la idea como de que sale la iglesia y ahora todo Israel, la nación completa, va a ser salva. No, no ese es el mensaje, sino es, ya salió la iglesia del plano de la humanidad, ya fue arrebatada por el Señor Jesucristo, y de esa forma se completa el Israel de Dios.
Y aquí es donde entra en dilema el concepto Israel de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esa salvación de Israel? Se refiere a la nación mayor o a la nación que integran judíos y gentiles. ¿Va conmigo en esto, mi hermano? No quisiera que se me perdiera por ahí. Una nación espiritual, una raza espiritual, por decirlo así, en donde se incluye a la iglesia gentil y también a los judíos creyentes. Y de esa forma está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces son pequeños conceptos que de repente nos clarifican el proceso de lo que sucederá aquí. Bueno, salvando esta responsabilidad, ya podemos preguntar, ¿qué entonces ocurre en la tribulación? Déjenme compartirle ahí rápidamente, déjenme ponerlo en pantalla ahorita, se me entregó aquí. ¿Qué es lo que ocurre en el evento de la tribulación? Dejemos un ratito a la iglesia, un momentito a la iglesia sale del plano humano, eso ya lo entendimos, y ahora tenemos que ver qué pasa acá en la tierra. Bueno, algunos eventos, que no da tiempo de verlos todos. Dice la Biblia, vamos a ver, ahí está. Hay el surgimiento de ciertos personajes que pasan a tener protagónicos cuando la iglesia ya no esté presente. Hacemos la salvedad que la iglesia no camina por la tribulación. ¿Pero qué sucede acá? Bueno, hay una evidencia bíblica bastante fuerte de la existencia de 144,000 personas llamados los 144,000 sellados. Apocalipsis 7:4 lo menciona. Y estos 144,000 son exactamente 144,000 judíos que serán levantados como primicia de la tribulación. Quiero que me entiendan esto. En la tribulación no habrá creyentes. ¿Por qué no hay creyentes, hermanos? Porque ya se fueron con el Señor. Me capta esa idea, ¿verdad? No hay creyentes porque se fueron con el Señor. Pero empieza un conteo nuevo en donde el evangelio debe ser predicado en esos 7 años, en donde el mensaje de salvación debe ser proclamado. Y la primicia de esa etapa de la tribulación vienen a ser entonces estos 144,000 judíos que se levantarán y sellados, es el concepto, quiere decir sumamente respaldados por Dios para poder ir por todo el mundo y predicar el evangelio, toda la criatura. Y es interesante ver cómo el plan de gracia divino se mantiene todavía, claro, en otro ambiente, en otro sistema, en un sistema más que reprime la libertad de culto, por ejemplo. Eso es parte de la tribulación, de lo que hemos leído y hemos conocido, pero el evangelio se seguirá predicando. Y estos 144,000 tendrán la misión de proclamar el evangelio en toda la tierra. Sí, y ahí habrá convertidos una vez más. Mis amados hermanos, por supuesto, usted tiene que pensar, de repente uno se topa con alguno de esos que se la lleva de pilas en las iglesias y dirá, bueno, si no me voy en la primera, me voy en la segunda. No, es que el ambiente de la tribulación, y especialmente la gran tribulación, si hoy, mis hermanos, estamos, discúlpenme la palabra, pero somos chillones con lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Porque la realidad actual es fuerte. La realidad actual, la decadencia de pecado, la ignorancia de Dios, las disfunciones a nivel personal, familiar, son caóticas. Y si ya no aguantamos este plano de actualidad, que ni siquiera hemos llegado al principio de dolores, imagínense usted vivir la tribulación y vivir la gran tribulación. Así que no es garantía para aquel que se la lleva de pilas de decir, pues ahí me convierto y me aferro. No, ahí la conversión está expuesta a la muerte. Y por eso es que la Biblia habla también de las almas de los decapitados. Lo ha leído usted en Apocalipsis, ¿verdad? Se refiere a todos los creyentes que no acepten el sello, la marca de la bestia, que eso va a ser de forma literal. Y de esa forma, pues, se da lugar a una persecución violenta en contra de los cristianos de esta época, que a partir del trabajo de los 144,000 sellados, pues estos vendrán a Cristo también. Otro de los eventos importantes que sucederán en el periodo de la tribulación y se magnificará en la gran tribulación, solo le recuerdo que hay una división de años, 3.5 años en la tribulación, y en la gran tribulación, pues es la parte final, es donde realmente ahí será un evento de mucha calamidad mundial. Ponga atención. Daniel capítulo 9:26 menciona a un príncipe que ha de venir. Y ese príncipe que ha de venir no es Jesucristo, por supuesto.
es el anunciamiento del anticristo. El anticristo seguramente será un personaje de autoridad. Yo creo también, con toda certeza, como muchos estudiosos del tema, que será un personaje con presencia maligna, con una presencia espiritual diabólica, por supuesto, con ciertos poderes, por lo menos el poder de liderazgo, de persuasión y de todo lo que un líder maligno como esta calidad mala, pues se dará a conocer. El aparecimiento del anticristo ya es un evento anunciado desde hace mucho tiempo. Algunos le han puesto título a este anticristo desde las épocas de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Que si es este personaje, que si es este otro. Hoy se le echa la mirada o el ojo a Putin, ¿verdad? El gobernante número 1 de Rusia, que, bueno, por ahí se está viendo ciertas cosas, mis hermanos, que pareciera ser como que están relacionadas a lo que la Biblia dice. Pero ahorita voy con ese tema. El anticristo sostendrá un ambiente de paz mundial. Dice ahí, se recuerda que el 9:24 de Daniel decía ahí, sobre tu pueblo. Todos estos eventos, dice ahí la profecía hacia Daniel, todos estos eventos, dice ahí, son los que sucederán con tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es un trato con Israel aquí, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Pero el ambiente mundial será sostenido por el anticristo. Le voy a explicar esto. Esto está muy, muy emocionante. Que usted va a decir, wow, ya todos estamos encaminados a eso. Mire, el eje del mundo en la actualidad está en Oriente, hermanos. Veamos la realidad. Realmente el mundo actual se mueve por Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí están los pozos petroleros, porque ahí está la riqueza mayor del mundo. Ni siquiera es Estados Unidos. Estados Unidos no aparece en el plano profético de la Biblia, más sí aparecen naciones de Oriente, ¿verdad? Y cuando usted lee, por ejemplo, cómo es que hoy, oiga esto, pues, el ambiente de paz en el mundo está tenso, porque Israel es el centro de la mirada de muchas naciones enemigas, porque Israel es visto pues como un enemigo en común, ya le mencioné hace 15 días, por un bloque llamado el bloque árabe o la Liga Árabe, que a través de la represión, de pleitos, ha habido varias guerras. La Yom Kippur fue la última guerra, la guerra de los 6 días, otra guerra, pero le ha hecho la vida imposible al pueblo de Israel, que comparado a El Salvador es un pequeño pueblo, hermanos, realmente es pequeñísimo. Y las naciones árabes son las que gobiernan el mundo. Dejémoslo de cosas. Mire, el combustible no baja porque por allá lo están manipulando de esa forma. Todo este Medio Oriente, sin embargo, y a pesar de su maldad, oiga, esto es precioso, no ha logrado erradicar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel está en las manos de Dios, mis hermanos. Y eso no se lo quita a nadie. Vendrán otras 40 ligas árabes, no lo van a poder hacer, porque está en las manos del Señor y se va a hacer conforme a lo que Dios estima. El asunto es este. Hoy ya hay indicios de esa paz mundial. Todo lo que suceda en Israel hay que ponerle asunto. Ya usted ha visto que ahí están los bombazos, la pelea ahí del área santa, ¿verdad? De Jerusalén, la vieja Jerusalén y la nueva Jerusalén. Son sitios que están todavía poblados por ciertos árabes, ciertas naciones árabes. Israel ha ido poco a poco expulsando de su territorio los territorios. El asunto es que la paz del mundo va a depender mucho de Israel y de las naciones árabes y de Rusia, que hoy se está oyendo, vea las noticias, reuniones de gobierno entre Putin y las naciones árabes. Interesante. Y cómo esa paz mundial se está empezando a ver indicios de esta primera fase en donde habrá paz a nivel mundo. 3.5 años donde no habrá guerra, donde habrá amistad, donde habrá cordialidad y ese apoyo mutuo como las naciones saben trabajar. Por ejemplo, interesante que del bloque árabe o la Liga Árabe ya hay 2 naciones que están en paz con Israel. Por ejemplo, Egipto, que a partir del año 78, si no estoy mal, realizó un pacto de alianza con Israel de no guerra, Egipto. Y luego viene Jordania, que en el año 97 más o menos también, 98, establece un pacto, una alianza de no guerra con Israel. Y hay 2 naciones. Y creo que por ahí van sumándose más y más. Palestina es uno que ha querido hacer
paz con Israel, pero la condición que le pone a Israel es devuélvenos Jerusalén. Israel jamás va a volver a Jerusalén, ¿verdad? Jamás va a volver el territorio donde estuvo el Santo Templo, jamás. Pero es las situaciones que ahí están en guerra. Ya hay dos naciones, por lo menos, que están en vínculo de paz. Oiga, y se habla aquí en el versículo 27, por ejemplo, del capítulo 9 de Daniel. Oiga lo que dice. Vamos a ver si se le hace clic. Y por otra semana, oiga, otra semana, es decir, los últimos 7 años. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días, mis amados hermanos, de que la última semana son 7 años, que son para que nos cuadren los 490 años o las 70 semanas de Daniel? Y por otra semana, es decir, la semana última, la 70, confirmará el pacto. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Oiga lo que dice. Confirmará. Recuerda el contexto del texto. Está hablándole a Daniel del pueblo de Israel. Va a confirmar el pacto con muchos. Oiga, ahí dice confirmar, no dice va a crear un pacto, no. Confirmar significa establecer algo que ya está hecho. ¿Va conmigo en esto? Establecer algo que ya está hecho. Entonces lo que está diciendo aquí la profecía es que el personaje del anticristo va a venir a reforzar los acuerdos de paz en el pueblo de Israel. Oiga, ya hay dos naciones en paz. Por ahí se van sumando otras. Entonces, cuando está poniéndose todo el andamiaje de abajo o el andamiaje básico de los eventos finales, mis hermanos. Ojo, pues, con lo que estamos hablando. Desde que Israel se constituye ya como una nación, ya desde el año 48, y donde ya todos voltearon a ver a Israel como una nación, como un país, ya no era como simplemente un estado por ahí, ¿verdad? Un estaducho que sobrevivía, sino como una nación reconocida por la ONU y por todas las organizaciones mundiales. Entonces ya tenemos que poner asunto que poco a poco está el avance, muy rápido, por cierto, hacia los eventos finales. Me capta todo este programa, hermanos, es un poco complicado, ¿verdad? Pero voy despacio para que usted me entienda lo que está pasando en la historia de actualidad y que está poniéndose en línea con lo que la Biblia dice. Yo digo aquí, gloria a Dios por su palabra. Su palabra no tiene error, su palabra es exacta. Bueno, confirmará el pacto con muchos, dice ahí. Está hablando aquí de un proceso de paz que será restablecido. Ya lo explicamos. Bueno, pero dice la otra parte del versículo 27. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Hay un cambio. A la mitad de la semana. 3.5 años. Apocalipsis menciona en días, no recuerdo, 1260 días. 3.5 años. Dice ahí, a la mitad de la semana, inmediato, separa el sacrificio y la ofrenda. Todo aquello que a Israel le genera comodidad y especialmente el culto religioso será prohibido a partir del 3.5. ¿Y por qué la guerra hoy? Por aspectos religiosos, hermanos, por aspectos religiosos. La guerra en Israel se da por eso, por el origen, ¿verdad? Porque tristemente, yo no sé si usted sabía, pero los árabes tienen mucha cercanía al pueblo de Israel. Los árabes en la actualidad son los familiares lejanos de Ismael, de Esaú. ¿Se acuerdan esas historias bíblicas? De Ismael, Esaú y todos aquellos momentos de errores que vivieron estos personajes. Hoy la nación completa está pagando esas consecuencias tristemente. Pero habrá un cambio de pasar de la paz, de la confirmación de paz, con muchos, dice ahí, a parar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y aquí está anticipando a más personajes que van surgiendo. La bestia, el anticristo, por ahí también van surgiendo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ay, hermanos, esto se está poniendo ahí bastante interesante. Por lo menos a mí me emociona mucho el ver esta realidad que se está ya dando, esos anticipos, y creo que hay que ponerle mucho asunto a lo que se está viviendo hoy, que ya es un antecedente. Pero, ojo, lo vuelvo a decir e insisto, la iglesia tiene paz. La iglesia no vivirá estas circunstancias, más sí creo que probaremos un poco del principio de dolores, ¿verdad? Que se menciona en la Biblia. Al tiempo de los 3.5 años, el anticristo se revela como es. Y luego al final
al final de los 7 años, me estoy saltando aquí varias cosas, será la segunda venida de Cristo. Mire, la segunda venida de Cristo, usted no quiere estar ahí. Usted quiere estar en el arrebatamiento, es distinto, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es la venida de juicio, de un juicio al mundo, que le antecede la batalla del Armagedón y todo eso que hemos conocido también en principios homiléticos. Hay otros eventos que por tiempo no se mencionan, pero es bueno que usted, si quiere, vaya de repente indagando, aprendiendo, o más adelante, si hubiera otro día, más adelante otro estudio, pues hablaríamos de estos. Pero en el tiempo de la gran tribulación, 3.5 años, se desatará una ira divina, una tras otra. Los 7 sellos, por ejemplo, las trompetas y las copas. Y esto es parte de lo que la profecía apocalíptica presenta, ¿verdad? Y eso lo hemos leído bastante también. Una profecía que se va a cumplir sí o sí. No hay tales, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que está ahí. La bestia y el falso profeta, no hablamos de eso también por tiempo, pero será la época donde se dará a conocer los 2 testigos que serán también personajes que vendrán a reforzar el evangelio, a hacer una lucha increíble, serán asesinados, dice la Biblia, pero ellos resucitarán y ascenderán al ojo del hombre. Es interesante todo esto. Y la batalla de Armagedón, que será el último evento antes de esa venida triunfal del Señor Jesucristo a hacer juicio a este mundo y luego el reino milenial. Interesante todos estos detalles. Tal vez solo para que tenga una referencia, para los que les gusta ahí tomar fotos, no creo que le dé tiempo a apuntar, pero hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento es Jesús viniendo por su iglesia. La segunda venida es Jesús regresa con su iglesia y a un juicio. En el arrebatamiento los creyentes son arrebatados. En la venida del Señor los pies tocan la tierra, especialmente en el pueblo de Israel. En el arrebatamiento se aparece visiblemente a los creyentes, pero en la segunda venida todo ojo le verá, dice la Biblia. Y en consistencia ahí están los pasajes bíblicos. En el arrebatamiento los cristianos somos llevados y los incrédulos serán dejados atrás. De hecho, hay un libro que se llama Dejados atrás, se lo recomiendo, que es un libro para ver las escenas apocalípticas cuando los creyentes ya no estén. Los justos de la tribulación, dice, será en la segunda venida. El propósito del arrebatamiento es para presentarse a la iglesia a sí mismo. Y esto nos antecede al evento que vamos a hablar también esta noche. Y la segunda venida, el propósito es para juzgar a los injustos. Así que en la iglesia es error cuando decimos, ¿cuántos esperan la segunda venida del Señor? Amén, decimos todo. No, la segunda venida no nos compete a nosotros. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Eso sí, el arrebatamiento de la iglesia, y cuando el Señor venga por su iglesia, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Él cumplirá su bendita palabra en cuanto a lo que nos ha prometido. Bueno, y esto antecede entonces a la famosa celebración de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Hay una serie de eventos, como les dije, no nos da mucho tiempo, lamentablemente, entrar en detalles, pero quisiera resaltar algunas cosas que creo yo son importantes dentro de esto de las bodas del Cordero. Es algo precioso, un tema maravilloso. Antesito de este evento, en la morada celestial fuera del plano humano, mientras se desarrolla el periodo de la tribulación y gran tribulación, sucede esto de las bodas del Cordero. Pero también, pegadito y antes, se cree que en orden cronológico, está también el Bemá de Cristo. ¿Qué es esto del Bemá de Cristo, verdad? El trono de Cristo. La palabra Bemá significa trono de juicio. Y es importante que tengamos claro que también los creyentes pasaremos por un juicio, ¿verdad? Un juicio distinto al juicio, al segundo juicio, ¿verdad? Seguramente. Y tiene que ver más bien con voy a utilizar esta palabra, la premiación de los creyentes. Sus obras serán premiadas. Dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, de acuerdo con lo que hizo. Entonces, es interesante cómo es que existe ya una advertencia también para que esta realidad hermosa, en donde el Señor va a estimular a su iglesia o va a recompensar, va a reconocer, como quiera decirlo, para los creyentes que fueron fieles en dar fruto y fruto de justicia. Y esos serán premiados. Y posterior a eso, entonces empieza el evento donde la iglesia entra a una fiesta celestial,
que es llamada las bodas del Cordero. Vamos a ver, para que se me inspire un poquito. Voy a ver si me sale aquí lo que quiero poner. Vamos a ver. Aquí. Ahí voy, pues. Vamos a ver. Escucha un poquito esto. Bueno, un poquito para que no sufran mucho. Los solteros y los casados se vuelvan a recordar de ese evento maravilloso, en el cual disfrutamos una celebración maravillosa, en donde hicimos un pacto, ¿verdad? Un pacto para toda la vida. Las bodas del Cordero es eso, las bodas del Señor Jesucristo y su iglesia. Miren, mis hermanos, como pastor me ofende cuando hablan mal de la iglesia. Entiendo que hay problemas en la iglesia. Entiendo que hay pecado y hay cosas que la iglesia debe madurar. Estamos en el proceso. Pero no podemos hablar pestes de la iglesia. No podemos decir, yo no necesito a la iglesia. ¿Cómo? Si para el Señor Jesucristo es lo más valioso que Él tiene. ¿De qué sirve idear un plan en el cual se establece una boda? Literalmente es un festejo. Y si al final no vamos a ser partícipes de eso, no reconocemos el valor de la iglesia realmente. Es un valor precioso, hermanos. Y la Biblia está bastante llena de información acerca de este evento tan especial que en el tiempo de la aflicción acá en esta tierra, en el tiempo en donde el evangelio será predicado por 144,000, algunos se convertirán al Señor Jesucristo, darán su vida por la fe, no podrán ser, no, créanme usted que cuando esto suceda, no va a ser como hoy, ¿verdad? Que los creyentes no van a querer ir al culto porque está lloviendo, porque queda lejos o porque el Uber llegó tarde, las excusas baratas de los cristianos. No, ahí es persecución de muerte, hermanos. Ahí sí vamos a ver realmente la fe de muchos, los que estén ahí. Pero en ese momento la iglesia está en un festejo en la hueste celestial, en un lugar especial seguramente. Y cuando la Biblia habla de bodas, tenemos que ir a la simbología de la historia, a los aspectos culturales del Medio Oriente, para entender la calidad de todo este evento maravilloso. En una boda hay gozo, hay alegría, y eso pues se anticipa ahí desde los pasajes allí registrados para este evento maravilloso. Y me encanta esto, el ver cómo el Señor de esta forma está demostrando su gran amor por su iglesia amada, y que de esa forma tan especial también conmemora, o tal vez mejor dicho, celebra el hecho de llevarla con él y hacer una fiesta de fiesta. Usted no crea que es una fiestecita, ¿verdad? De chuchitos. No, es una fiesta de fiesta. Y eso es lo precioso que podemos leer, por ejemplo, ahí en el versículo 8 del capítulo 19. Vayamos leyendo ahí, hermanos, porque es emocionante. Yo sí me emociono con eso, ustedes. Dice ahí, bueno, podemos leerlo desde el anterior. Dice el 7, gocémonos, dice ahí, mire, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Esto es precioso. Y su esposa se ha preparado. Oiga, pues, y aquí hay un detalle importante. En toda boda, hermanos, en el plano humano, en toda boda, casi que, bueno, lo voy a decir así con mucho temor y temblor, pero con la evidencia de la realidad. Parece que el personaje más importante es la novia. Dejémonos de cuentos. ¿Por qué? Porque, mire, en las bodas, yo no he visto bodas en donde el novio esté, en donde la novia esté esperando al novio, ¿verdad? Siempre es al revés, porque la novia se le da su tiempo, su valor. Ella llega en un carruaje, ella llega con caballeros, con damitas. Es un espectáculo la novia. El novio apenas se llegó ahí paradito, está esperando, ¿verdad? Pero en estas bodas es distinto. En estas bodas, el Cordero es el foco de atención. ¿Y quién es el Cordero, mis hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Y obviamente con razones de sobra, ¿verdad? Por eso dice ahí, gocémonos, alegrémonos, démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Oiga, no dice las bodas de la iglesia. No, es el Cordero, el novio. A él se le festeja.
y su esposa se ha preparado. Mire, pausa ahí. ¿De qué forma se ha preparado la iglesia? Hoy vivimos el tiempo de la preparación. Lea el siguiente texto y nos lo va a aclarar. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Me encanta eso. Lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué es el lino fino? Porque el lino fino es las acciones justas, dice ahí, de los santos. Quiere decir que la preparación, la iglesia hoy la está teniendo. Una preparación en santidad, en consagración, en una espera alegre del Señor Jesucristo. Como la novia cuando espera al novio, ¿verdad? Que va a llegar por ella. Así es la espera de la iglesia. No con pesimismo, no con pesar, no con pleitos, no con divisiones, no con manifestaciones de pecado así flagrantes y feos. No, es una espera bonita, alegre, gozosa, valga la redundancia, con esperanza. Y es lindo ver eso. La historia, le decía, nos presenta elementos para entender más el tema de las bodas del Cordero. Por ejemplo, el desposorio, el desposamiento, era una parte importante en donde ya había una pedida de mano, decimos aquí en Guatemala. Y esto es parte de lo que hoy podemos aplicarle a las bodas del Cordero. Las bodas en sí eran una fiesta, una comida, ¿verdad? Y hay tanto especial ahí en los conceptos que aquí se presentan. Se le ha concedido, dice ahí. O sea, a la novia se le dio. No es que ella lo logró, sino se le dio. Se le concede que se vista el lino fino. La expresión de lino fino, por supuesto, pero lino fino como está ahí atrás, tiene que ver con las obras justas. Y ahí mismo lo aclara la interpretación. Obras justas de los creyentes. ¿Y cuáles son las obras justas? Regalar bolsitas, como algunos que están regalando hoy bolsitas por votos, ¿verdad? O de repente ir al hospital a orar por los enfermos, o darle una moneda ahí a los muchachos que están en las esquinas. Esas no son obras justas. Esas son obras generosas. Las obras justas, oiga bien, es todo lo que los justificados hacen. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Todo lo que los justificados hacen. La iglesia, los creyentes son justificados. Si usted es justificado, sus obras son justas. Ahí va el ejemplo. ¿Qué obras pueden ser? Bueno, una de las obras que tengo que recordar mucho y constantemente es, por ejemplo, el trato a la esposa de los esposos. Eso es una obra justa. Ahí se mide si yo he conocido a Cristo. En un trato de respeto, como vaso frágil, como de amor, dice la Biblia. Y todo eso es mi obra justa. El respeto de la esposa por el esposo, por ejemplo. Esa sujeción bíblica no es una esclava, nunca, sino es una sujeción al liderazgo espiritual. Esa es una forma de manifestar obras justas. La obediencia a los hijos, la honra a los hijos, el cuidado a los padres, a los hijos, toda esa dinámica que ya se nos enseña por muchos lados. El no vivir en afán, no vivir preocupados, en confiar en Dios, en portarme bien como un buen empleado, como un buen patrono también, que pago por lo menos el mínimo, por lo menos, ¿verdad? Y pago mis impuestos y no los evado, no disfrazo ahí como una empresa ahí subcontratada para no, nada de eso. Esas son las obras justas, mis hermanos. Nuestro diario vivir a partir de Cristo. ¿Me capta la idea, hermanos? No tenemos que inventar una obra más, no, es lo que usted hace en su vida, ahora a partir de Cristo. Ese es el lino fino, es una forma de ver la belleza de la novia. Si la novia, hermanos, ¿qué es lo que la hace más bella? El blanco del vestido, ¿verdad? El velo que tiene esa textura tan fina y una cola preciosa, ¿verdad? Que mide como 10 metros para algunas también. Pero esa belleza es la belleza del testimonio del creyente. Y eso es bueno resaltarlo. Estamos a la espera de tiempos finales, pero mientras tanto, ¿cómo me estoy portando? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy cumpliendo con la vida justa, con los actos justos? ¿O solo tengo una apariencia de creyente y sigo igual de mal, de terrible o peor que antes? Ojo, porque sí debe haber confrontación por la Biblia también para nuestra manera de comportarnos. Acciones justas de todos los santos. Acciones que hacen de manera natural. No tengo que aprender mecánicamente, no, lo hago porque me nace hacerlo. De esto hablaba Santiago. La fe sin obras es muerta, y es cierto. Y aquí Santiago tampoco está hablando de que vayamos con la bolsita y llevémosle panitos a los del hospital, no. Toda la obra que hace el creyente es parte de su fe. Así que ojo con esta salvedad, que creo que es muy importante resaltarla, que se nos olvida muchísimo
esa realidad tan hermosa. Luego sigue ahí Apocalipsis 19, el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Me encanta esto. Las bodas del Cordero, entonces, mis hermanos, simple y sencillamente la unión de la iglesia con el Hijo de Dios. La iglesia con el Hijo de Dios. Y esto es bello verlo, hermanos. Es un evento único, trascendental. Usted puede ver los contrastes, un mundo que estará aquí en agonía, persecución, violencia, pero ya en la morada celestial, una boda del Cordero que se desarrolla con alegría, con gozo, en la presencia del Señor. Para ubicarlo cronológicamente, sería después del tribunal de Cristo. ¿Se acuerda? El Bema, 2 Corintios 5, 9, 10, habla del tribunal de Cristo, el premio a los creyentes, y durante la tribulación. Ahí en ese momento se da el evento más lindo para la iglesia, las bodas del Cordero. Y antes de la segunda venida del Señor, que es una venida en juicio, que el Señor seguramente ha tenido. La expresión se ha preparado, es lo que yo le mencioné hace un ratito. Se mantiene preparada permanentemente. Esa es la idea de ese verbo. Se mantiene preparada. Miren, los que hemos prestado servicio militar sabemos que ahí se nos requiere se nos requería, porque hace años estuve ahí, de que siempre uno está listo y dispuesto para cualquier cosa, para defender la paz. De noche, de día, uno de repente ahí atrincherado en las habitaciones, de repente sonaba la chicharra y ya está listo, ¿verdad? Esa es la actitud. Por eso dice Mateo, velad. Y es cierto, la iglesia debe de velar, pero no velar solamente viendo a ver qué pasa, sino comportarse como lo que es, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia por la cual Cristo pagó un precio grande, un precio muy, pero muy grande. Y es algo que también tenemos que validar. La posición que el sacrificio de Cristo nos da, una posición de santidad, una posición que mueve a la iglesia, no solo mueve, sino debe motivar a la iglesia a vivir en una santidad constante, permanente, creciente. Ir de menos a más, por supuesto. No puedo seguir siendo, disculpen, no puedo seguir siendo el mismo de antes si antes yo era una persona mala, ruin, llena de pecado. No puedo estar peor que antes porque se supone que conocía al Señor. La novia está a la espera de su novio. La novia está en una espera positiva. A ella se le ha concedido, dice la Biblia. Qué honor, mis hermanos. No es porque nosotros hayamos logrado el mérito de, no, es porque el Señor nos lo ha dado. Un mérito de una espera preciosa, maravillosa, gloriosa, que tiene seguramente muchas sorpresas. Claro, algunas cosas ya las reveló el Señor, pero este es un misterio también revelado a la iglesia que tenemos que celebrarlo con mucha alegría y con mucho gusto también. El lino, por ejemplo, tal vez es un detalle nada más cultural. Las expresiones que se usan ahí, de versículos 7 al 8, podríamos decir que el fino es lo que hace destacar, ¿verdad? Las obras que destacan. Lo limpio, lo santo, ¿verdad? Lino fino, dice ahí, ¿verdad? Limpio, lo santo, lo resplandeciente, el testimonio. Las acciones justas de los santos, termino con este comentario, esta parte, son el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Sin Cristo no hay obras justas. Con Cristo las obras todas son justas. Y esta es una gran realidad, hermanos, que no tenemos que cambiarlo. Con Cristo hay obras justas. Sin Cristo no hay nada. Serán costumbres morales tal vez, buenas costumbres, pero que no llevan a nada. Cuando hemos conocido a Cristo, la vida nos cambia y nos pone una realidad distinta de producir un testimonio de impacto, porque entonces he entendido que como parte de esa expresión, ser la novia de Cristo, estoy comprometido a vivir como tal, en un desposamiento de respeto, de fidelidad al Señor, mientras Él aparece y aparece con esa gala, ¿verdad? Como los novios antiguos, que cuando llegaban a las aldeas del Oriente Medio antiguo, pues llegaban con bulla, ahí viene el novio, gritaban, ya venía con el novio, el padre iba con él, iban a la casa de la novia a traerla para que viviera con él por la eternidad. Mis hermanos, la escena de las bodas de Cordero es una escena preciosa, es una escena que hay que celebrarla con alegría, es una escena que hay que tenerla en mente todo el tiempo. El arrebatamiento, le decía, es un parteaguas, es un antes y después
Seguramente ese momento también es glorioso, el tema del encuentro del Señor con su iglesia, luego el proceso de un antejuicio, por decirlo así, o un juicio previo a la tierra, en donde todavía habrá 7 años de gracia y misericordia de Dios, 3.5 años de una paz increíble a nivel mundo, pero a la mitad exactamente el anticristo saldrá entonces y dará realmente la cara de lo que él es, y la segunda parte ya será totalmente lo contrario, persecución, muerte, un sistema que será regido por una orden mundial seguramente, un sistema que no va a dar facilidad de pagos, de compras, porque habrá condiciones, seguramente ahí es donde entra el sello de la bestia, la marca de la bestia, que reprimirá a todos los creyentes. Por eso dice Mateo con sabiduría, ay de las que estén en cinta, ay de los que estén en tal cosa, porque va a ser muy difícil sostener la fe. Así que interesante, porque todo cuaja en el plan de Dios, en el panorama del Señor, y seguramente cada uno de nosotros verá esa realidad bíblica como una situación terrible y de la cual el Señor nos ha librado. Mientras tanto, le decía, pues en el cielo primero el juicio de los creyentes, el bema. El segundo juicio es el gran trono blanco, que lo veremos el próximo viernes, si Dios quiere, que es un juicio ya para condenación eterna. Y luego las maravillosas bodas del Cordero. Unas bodas preciosas que seguramente también pues habrá mucha belleza y sorpresa para los creyentes. Por ahí le dejo de tarea, si quiere puede seguir leyendo Mateo 24, del versículo 29 en adelante. Lea ahí, revise despacio lo que se menciona ahí. Creo que es bueno ver todos los detalles de lo que acontecerá en la tribulación. Un pasaje paralelo está en Lucas capítulo 21 también, 21 del 7 en adelante. Ahí lo puede leer despacio y se habla acerca de este tiempo por venir, en donde habrá incluso, hermanos, esto es literal, no es una figura nada más. Habrá eventos de catástrofes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona ahí las tinieblas, se menciona ahí, ¿cómo se llama eso? Estrellas cayendo del cielo, potencias de los cielos conmovidas. Es decir, una potencia que conocemos es el sol, por ejemplo. Entonces será conmovido. Imagínense, el juicio de la tierra será algo terrible, literal, no es ficción, no es Hollywood poniendo un guioncito ahí, ¿verdad? Sucio. No, es realmente un juicio hacia la tierra, hacia la humanidad que Dios está constituyendo. Por supuesto, todos estos eventos llevan su proceso, llevan su tiempo. Pero un detalle interesante, se me fue el versículo ahorita, en donde el Señor manifiesta, voy a buscarlo ahorita, del tiempo o el periodo, está en Mateo 24, 34, se lo leo y con esto termino. Así que lo tenía hasta marcado. Dice, de ciertos días, oiga lo que dice este texto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, para entender esto, ¿de qué generación se está hablando aquí? Se está hablando de la generación que enfrente la tribulación. ¿Va conmigo en esto? La generación o las personas que enfrenten la tribulación, no los creyentes que ya no están, sino los que enfrenten, los incrédulos y todos los que estén en ese momento y los que se conviertan en ese periodo, dice ahí, no pasará esa generación hasta que ocurra todo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser rápido. El evento de la gran tribulación va a ser muy rápido, 3.5 años, va a ser en el mismo tiempo de esta generación. Lo que nos da la idea, pues, de ese momento humano que será difícil, que traerá calamidad al mundo, que traerá desesperación también, por supuesto, pero por estar alejado del Señor. Ya sabe que le quedan pocos días de estar activo, pocos días de libertad, mis hermanos, pero qué guerra nos está dando ese ingrato, ¿verdad? Qué guerra nos está dando, se la está tomando más en serio que muchos creyentes, de aquellos creyentes que ya no quieren compromiso, ¿verdad? De aquellos que están ahí solo tomándose la Coca-Cola, Señor, ven Jesús, ven Jesús. No, hermano, mientras el Señor viene, que nos haya trabajando por Él, que nos haya en la obra, mis hermanos, que nos haya apasionados
compartiendo el evangelio, predicando del Cristo a quien se nos ponga enfrente, en hospitales, en lugares de necesidad, donde sea. Los pastores no debemos estarle rogando a los miembros de la iglesia hacer ministerio, mis hermanos. Usted que ha entendido el mensaje y tiene el compromiso de Cristo en su corazón, ¿cómo la debería estar haciendo en la iglesia para decirle al pastor, a los pastores, aquí estamos? Díganos una orientación, díganos cómo hacerle, pero queremos estar activos mientras el Señor viene. Eso es estar a la espera de Cristo, mis amados hermanos. Y si es una conclusión para nosotros, pues que sea para todos los que estamos acá. Mientras el Señor venga, pues a seguir trabajando con amor, con pasión para el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Voy a terminar aquí y vamos a ver si hay algún comentario por ahí. Enhorabuena, pues estaremos aquí esperando. Gracias, hermano pastor. Esperamos si los hermanos tienen algún comentario o alguna pregunta. Es el tiempo, hermano. Yo tengo dos preguntas, Nautilio Gómez. Hola, hermano Nautilio. Mucho gusto. Son preguntas algo curiosas, digo yo. Por ejemplo, una pregunta es, ¿hay algunos indicios de algún liderazgo en los 144,000? Esa sería una pregunta, ¿verdad? O cada quien va a ir por su lado, ¿verdad? Y la otra, ¿podrá la iglesia ver algo de la gran tribulación? Digamos, se supone que estaremos en el cielo, ¿verdad? ¿Podrá la iglesia ver algo de la gran tribulación, de lo que pasará acá en la tierra? Gracias, hermano. Buenas preguntas, hermano Nautilio. Buenas, ¿verdad? Que lo despeinan a uno, hombre. Está bien, mire. Yo creo que el liderazgo de los 144,000 va a ser por la guía del Señor. ¿Por qué? Porque la expresión sellados, eso de sellados dice mucho, ¿verdad? Quiere decir que están respaldados por Dios. Entonces ellos no tendrán decisión, digámoslo, propia o hacer lo que nos da la gana. Parece que hay un plan ya estructurado, definido para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, como hablar de Pablo, Pedro, estos eran unos hombres que iban tras el Espíritu Santo como guiara. Y por ahí la expresión sellados nos da la idea, hermano, que ellos van a estar cumpliendo desde Israel, desde Jerusalén al mundo, pues la proclama del Evangelio, en el orden que Dios les instituya. Por allí se cree que hay 12,000 por cada tribu y eso nos da la cantidad de 144,000. Entonces, esto sería la respuesta que puedo pensar. Los testigos, tristes testigos de Jehová decían, somos nosotros los sellados, fumadas, hermanos. Realmente ellos, cuando ya llegaron a los 144,000 en la nómina, dijeron, no, entonces no éramos nosotros. No, estos son judíos en el tiempo de la tribulación predicando el evangelio. Y la otra pregunta, si la iglesia podrá ver la tribulación. Bueno, mire, pues aquí yo respondería con la lógica del evento, por ejemplo. Cuando la novia está con el esposo, ahora ya en la boda, y están, por ejemplo, en su luna de miel, en la fiesta, ¿será que a esa novia le va a hacer falta ver a los exnovios? Ni los va a pensar, hermano. Ni los va a pensar. Llega el novio tan hermoso y precioso y él llena todos los vacíos. No hay ni expectativa de lo que dejamos atrás. Seguramente la presencia de Cristo será suficiente para la iglesia. No creo que sea necesario ver lo que ya se nos anunció, eso sí, ¿verdad? Tenemos una idea por lo que estamos leyendo, pero no va a ser necesario estar a la expectativa de qué pasa, porque aparte nosotros en una realidad distinta, en una dimensión eterna, en un cuerpo distinto, en pensamientos distintos, ya no estaremos como, pobrecito aquel, ¿verdad? Ay, aquel lo conocí yo, ¿verdad? Y pobrecito, ahora está sufriendo. No, yo creo que no estaremos de espectadores porque tendremos un espectáculo mejor todavía, que ni falta nos hará ver para atrás. ¿Me voy a entender, mi hermano? Entonces, pienso que el disfrute de la boda de Cordero es integral y no hay tiempo para otra cosa, pero buena pregunta, mi hermano, porque puede ser la inquietud. Yo creo que a lo más que llega el conocimiento de lo que sucede es con lo que la Biblia nos presenta. Muy buena pregunta, hermano Nautilio. Buenas noches, hermano. Adelante, hermano Edwin. Sí, a la orden. Me quedó la duda realmente ahí de Romanos 11, del versículo este donde habla de que y todo Israel será salvo.
no, según entendí, usted me afirma o puede ver si puede ampliar eso. Digamos, ese Israel empieza, digamos, en la gran tribulación, ahí, ¿verdad? Y luego, según le entendió, que ahí Romanos se está refiriendo a creyentes judíos y gentiles, y a eso, Exactamente. a ver si en mis palabras, a esos hermanos, digámoslo así, o a esos creyentes, Romanos les dice Israel. Así sería. Exactamente. 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 Ahí podemos aplicar el principio de Corintios, creo que está en no griegos, no judíos, todos son en un mismo sentido. De eso habla ahí el pasaje, de que está completa el Israel de Dios, que integra judíos, no judíos, pero creyentes es la condición. Esa, como usted lo dice, mi hermano Edwin, exactamente así. Y a eso se dice, y a eso se refiere cuando dice todo. Todo. Exacto. Sí, porque fíjese pues, si validamos eso de manera literal, entonces tendríamos que pensar, sale el plano de la iglesia, máxime con la traducción de la Reina Valera, que no hay duda aquí, dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces ahí estaríamos pensando que hasta el más paganote y más incrédulo de Israel, por ser Israel, será salvo. Eso es injusto, ¿no cree? ¿Dónde está el plan de salvación a través de Cristo? Entonces, este Israel se refiere a la integración de todas las comunidades del mundo que han creído en Jesucristo. Y Pablo le llama Israel, como decir, la iglesia completa, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado con estos términos, porque si no validaríamos que Israel es salvo por su etnia, por nacer nada más en Israel y ya van para el cielo. No, aquí está hablando de esto, de la integración de varias naciones, como usted lo dijo al principio, hermano. Gracias. Muy bien, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo, el hermano Rudy. Una pregunta, Hola, hermano Rudy. ¿Por qué el catolicismo que se cree, entre comillas, cristianos, por qué ellos no creen en el arrebatamiento? Porque yo he platicado con algunos y ellos no creen en eso, a pesar de que la Biblia está y ellos tienen su Biblia. ¿Y por qué es que no creen ellos en el arrebatamiento? Su micrófono, hermano. Es que la última parte no la escuché bien, le decía. ¿Aló? Sí, sí. ¿Por qué los católicos? Ahí me quedé porque no, se me como que entrecortó. ¿Por qué el catolicismo no cree en el arrebatamiento de la iglesia? Ah, ya. Bueno, sí, casi no lo promueven. Su catequesis es mucho más corta y más delimitada, ¿verdad? Seguramente no lo han creído como una doctrina fundamental y es triste por ello, ¿verdad? Porque tendríamos que creer en ese advenimiento del Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, en honor a la verdad y respetando y salvando las distancias y todo lo que queramos, pero el catolicismo pone muy en plano a un personaje que no debería estar al frente, ¿verdad? Y obviamente invalidamos muchísimo la presencia, participación, intervención de Jesucristo y de la Virgen María, ¿verdad? Y entonces, muchas veces esas, a la sombra de este personaje, que no es por culpa de María, de la Biblia, ¿verdad? Entonces no miramos toda esta doctrina que tiene que ver a partir de Cristo, toda esta doctrina que se debe enseñar desde la base bíblica, y por supuesto ellos no la han dado mayor, yo he oído algunos católicos que hablan de eso, pero muy pocos, pero no lo tienen como una doctrina central, no lo validan, y recuerde mi hermano, se me fue el nombre, pero recuerde que casi siempre los dogmas católicos son validados por las altas jerarquías, más no por la Biblia. Entonces, las creencias, los credos, muchas veces se sustentan a través de concilios, de reuniones de sus altas jerarquías, y por ahí invalidan este tema tan especial, mi hermano. Muy cierto. Gracias, hermano. A usted, mi hermano.